Dios les bendiga, amados hermanos. Así que estamos contentos una vez más este lunes. Tengo varias cámaras. Tengo una cámara enfrente, otra por allá y otra por allá. Y mi esposa, así que vamos a estar viendo en diferentes puntos, en diferentes ángulos. Dios les bendiga, hermanos. Contento una vez más acá con la familia Escalante, el servicio familiar que acostumbramos a hacer todos los lunes. Así que estamos contentos, felices, sabiendo que Dios nos bendice cada día en todas las áreas. Contentos y felices. Y como acostumbramos, saludamos a nuestros hermanos allá en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, aquí por Estados Unidos, en Maryland, que nos escuchan también allá en Washington, donde quiera que nos vean. Dios les bendiga de una manera especial y grande. Queremos decirle que estamos siempre contentos, con ánimo de predicar la palabra del Señor. Así que saludamos en El Salvador, como siempre decimos, a mis hermanos en carne y también en espíritu, mis hermanos de la iglesia Melita que nos observa, hermano Edwin, su esposa. También saludamos allá en Nicaragua a las tías de mi esposa. Aquí en Miami saludamos también a nuestra hermana Aidalina, que siempre nos está siempre observando. Y allá también nuestros hermanos en Guatemala, que siempre de vez en cuando comparten este video. Les mandamos un abrazo grande. Mi hermano José Isaías también, sé que en este momento está haciendo su servicio, él allá en San Julián, en su casa, servicio que ellos hacen todos los lunes también en la colonia, pero después comparte este video. Así que un abrazo grande en el nombre poderoso del Señor. Me pregunto qué Dios nos tiene en el capítulo 20 en esta noche del libro de Job. Pero antes de empezar, como siempre, hacemos una oración para aquellos que la necesitan. Así que vamos a hacer una oración antes de cantarle un canto o dos cantos a nuestro Señor. Y también saludamos a los hermanos que nos ven acá en Miami. Un gran abrazo, un gran saludo, y que las bendiciones de Dios estén sobre su familia, sobre sus hijos y sobre todos. Así que vamos a orar, hijos. Cerramos nuestros ojos y encomendamos este servicio a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos en esta noche sea para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos este hermoso servicio a ti. Todo lo que hacemos acá, lo hacemos para adorarte, para glorificarte, para testificar que tú eres el Salvador del mundo, que tú eres la vía, tú eres el camino que nos lleva a la vida eterna. Señor, tú dijiste que este evangelio se iba a predicar en el mundo, por todos lados, a finales de los tiempos. Sea, Señor, evangelizando, Señor, sea llegando, tocando, Señor, a las casas, dando un tratado, Señor. De todas formas, por el canto, el mensaje tuyo tiene que llegar, Dios, porque tu venida está cerca, Dios. Y después que la iglesia sea levantada, Dios, va a haber mucha tristeza y tribulación en esta tierra. Amado Dios, es por eso que nos paramos y decimos que hay una esperanza, que hay una luz, que hay una luz para tu alma. Decimos que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y el día de mañana, Señor, cuando nos presentemos ante ti, hicimos a lo que tú dijiste que hiciéramos en la tierra. Todo lo que hagamos en esta noche sea para tu gloria y honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Eso canto. Así que vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor. ¿Qué Dios nos tiene esta noche en el capítulo 20 de Job? Cada vez que vamos a predicar, cada vez que vamos capítulo por capítulo, sabe que yo me meto mucho con el Señor y le digo: Señor, ¿qué tú me vas a dar? ¿O qué tú vas a hablarle al pueblo en este capítulo? Y hay veces oramos por la mañana, oramos por la tarde. Cuando empiezo a leer el capítulo, hay veces lo leo una vez, nada, dos veces, nada, tres veces, nada, Señor. Y empezamos a ir clamando: Dios, dame, dame, dame.
hasta que momento el Espíritu Santo llega y dice, predica sobre esto. Así que, y Dios te va desglosando las palabras y todo eso. Pero como siempre, cuando antes de empezar nosotros acostumbramos a leer el capítulo, explicarlo, para luego entrar en lo que es el mensaje de Dios. Así que vamos a seguir con la historia de Job. Y cuando yo termine de explicar el capítulo 20, entonces es que entramos en el mensaje y el tema que le puse esta noche. Le puse como tema una espada de hierro, un arco de bronce y una saeta poderosa. Así que vamos a estar explicando en esta noche esas tres palabras. Y repito nuevamente, vamos a estar tocando el tema una espada de hierro, un arco de bronce y una saeta poderosa. Así que vamos a entrar a leer como introducción el capítulo 20 y a explicarlo un poco del libro de Job. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Poderoso Espíritu. Y a la letra dice así: respondió Sofar y dijo, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Por tanto, me apresuro, dijo Sofar. Ya había hablado Elifaz, ya había hablado Bildad, ahora le toca el turno a Sofar. Así que él estaba desesperado por hablar. Y dice el verso 3, y dice, la reprensión de mi censura he oído. En otras palabras, él decía, cuando te escucho hablar, Job, me has ofendido, me has ofendido con todo lo que estás diciendo. Dice, por eso que él dice, la reprensión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. O sea que estos hombres nunca dieron su brazo a torcer, porque ellos creían que eran súper espirituales, que eran inteligentes, podían ser inteligentes, pero no espiritualmente. Podían tener conocimiento, pero no el conocimiento de Dios, porque cuando usted retrocede en los otros capítulos, Job habló cosas que se cumplieron. Por lo menos el capítulo anterior, cuando usted lee, dice que Job deseaba que alguien escribiera toda la historia que él estaba pasando. Sin embargo, se escribió, y es por eso que lo traducimos. Él hablaba, Job cuando hablaba cosas profundas en el espíritu. Pero esta gente podían tener sabiduría, pero no era una sabiduría espiritual, era una sabiduría humana. Así que este hombre, Sofar, estaba desesperado y vino con todo a atacar a Job. Y así que él sigue diciendo, ¿no sabes esto? Le dice Sofar a Job, que si así fuera siempre, desde el tiempo en que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve. ¿Sabe usted lo que le estaba diciendo? Todo lo que tuviste, todas las alegrías que habías tenido antes, por ser malo, es breve. En otras palabras, vas a morir. No duró eternamente, no te duró para siempre, ¿verdad? Es lo que le estaba tratando de decir. Y el gozo del impío, por un momento, le decía Sofar, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? En otras palabras, le estaba diciendo Sofar a Job, aunque fuiste un hombre conocido, aunque resaltaste, eres el más millonario, eras el hombre más conocido en todo este territorio, tu alegría va a ser en vano, no disfrutarás toda una eternidad en la tierra. Y cuando la gente pregunte en el futuro quién fue Job, ni se van a acordar de ti, todo se desvanecerá. Sin embargo, Sofar no podía entender que aún en los tiempos de hoy, por la misericordia de Dios, hasta el tiempo de hoy, nosotros estudiamos la hermosa palabra y la historia del siervo Job. Y él le sigue diciendo en el capítulo 7, como su estiércol perecerá para siempre. Lo que hubiere visto dirán, ¿qué hay de él?
Como sueño volará y no será hallado, y se despirará como visión nocturna. El ojo que le veía, dice, nunca más le verá. Le está dando una sentencia por completo. Ni su lugar le conocerá jamás. Si alguien decía en el tiempo de Job, allí vive Job, era un respeto. Pero después le está diciendo Sofar, cuando él muera, nadie se va a acordar absolutamente de él. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres. En otras palabras, le estaba diciendo, tus primos o tus familiares o todos antes vivían bien por ti, o antes vivían una economía alta y buena, pero ellos, dice, van a correr a pedirle favores a los pobres, y sus manos no devolverán a lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Eran tremendos estos hombres. No llegaron para darle una esperanza, no llegaron con palabras de sabiduría, no llegaron a levantarle el ánimo, sino llegaron a destruirlo. Si el mal se endulzó en su boca y si lo ocultaba debajo de su lengua, si él parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida, dice, se desmudará en sus extrañas, y él aspidecerá dentro de él. Devoró riquezas, pero la vomitará, dice. Todo lo que tenía Job será por nada. De su vientre la sacará Dios. Dice el verso 16, veneno de áspid chupará, lo matará la lengua de la víbora. Oiga, eran tremendos como lo estaban atacando al pobre Job. Digo pobre porque en realidad estaba postrado con la enfermedad, y no tenían compasión estos hombres, sino que llegaban y lo atacaban. No verá, dice, los arroyos, los ríos, los torrentes de la miel y de la leche. No más lo va a ver. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, dice en el verso 18. Verso 19 dice, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó cosas y no las edificó. Eran tremendos estos hombres, como lo estaban atacando. Y recuérdese que Job estaba postrado todavía allí. Yo me imagino que estos hombres rodeaban su cuerpo sobre Job y le estaban tratando de destruirlo en ese momento. Dice el 20, por tanto no tendrá cosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Dice, no quedó nada que no comiese. Dice, por tanto su bienestar no será duradero. En otras palabras, volvemos a decir que le estaban diciendo que pronto él iba a morir. Eran tremendos estos hombres. El 22 dice, en el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y le hará llover sobre él y sobre su comida. Eran tremendos estos hombres. Pero viene el verso 24 y 25, y de allí sacamos el mensaje de esta noche. Y Sofar le dijo a Job, huirá de las armas de hierro. Escuche bien, huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará, y la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por la hiel. Sobre él vendrán terrores. Era impresionante. Así que lo llegaron completamente a destruir, pero Job seguía íntegro ante la presencia de Dios. Así que escuché un ruido por allí, no sé qué pasó por ahí, escuché un ruido. Así que, hermanos, se oyó fuerte el ruido, parece que movieron la silla por ahí. Bueno, así que estamos contentos. Así que ya vimos que Job estaba postrado, el Sofar llegó de una manera, a destrozarlo. Pero
Dios estaba con Job y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Dios lo estaba cuidando, a pesar que estaba en la enfermedad, a pesar que estaba en todo esto, ¿verdad? Dios estaba con él. Ahora estaba el juez, que era Dios, estaba el acusador, que era Satanás, y estaba la víctima, que era Job. Pero sin embargo, al final de este libro vamos a ver el triunfo que Dios le dio a Job. Ahora, ¿por qué yo le puse del versículo 24 y 25? Yo le puse una espada de hierro al tema de esta noche, un arco de bronce y una saeta poderosa. Y quiero explicar esto rápidamente, ¿verdad? Para entrar en el mensaje de esta noche. Así que voy a explicar lo que era la espada de hierro en la antigüedad. Todos los antiguos, los egipcios, los sirios, los israelitas, los de Babilonia, todos los romanos, todos los que existían antes, tenían tres defensas, que era la espada de hierro, usaban el arco, y usaban la saeta. Muchas veces la saeta la usaban en el arco y en la punta le ponían una antorcha. Cuando ellos querían quemar un campamento, venían y desde lejos tiraban con el arco la saeta, y la saeta salía y llegaba a los campamentos y la destruía. Así que fue algo muy importante para la humanidad, que determinaba la parte histórica en aquellos tiempos mediante la batalla y derramamiento de sangre. Así que estas tres armas usaron los antiguos, que era la espada de hierro, el arco de bronce y la saeta poderosa, que era lo que le ponía, o podía ser una lanza, ¿verdad? Todo el proyectil que se tiraba se le llamaba saeta. Ahora, esta espada, usaba mucho la espada, el arco de bronce. El arco fue una de las armas que se usaron los egipcios, y de los sirios también lo usaron los israelitas. Era una de las armas que se usaban para las guerras, para ganar batallas, para tal vez el arco y la saeta se usaba también para cazar. Tenía bastantes formas de usarse, pero eran tres cosas que los antiguos usaban, que era la espada de hierro cuando iban a la guerra, cuando querían conquistar, cuando querían ganar una batalla, pero también tenían desde arriba de las murallas grandes, estaban los con arcos también tirando las flechas para matar a los contrincantes, al enemigo. Todos ellos tenían estas tres armas poderosas para conquistar la guerra, para llegar y ganar todas las batallas que se le presentaban adelante. Ahora bien, cuando en el tiempo de los hebreos, cuando el que escribió el libro de los hebreos, él menciona esta palabra y dice, en Hebreos capítulo 12, él menciona, y es fuerte esto, porque dice que la espada de dos filos, escuche bien, la espada de dos filos no existía en la antigüedad. Vino a existir la espada de dos filos en los tiempos de los apóstoles, y eran los romanos que eran los que habían sofisticado esta espada, que tenía filo por todos lados. Ahora, cuando los romanos iban a pelear y la otra gente oían que los romanos tenían la espada de dos filos, ellos le tenían miedo, ellos tenían temor, porque era una espada supuestamente en aquel tiempo una de las espadas más poderosas que el hombre había podido crear. Ahora, la espada de dos filos tenía un nombre, y ese nombre se le llamaba gladius. Ese nombre se le ponía a esta espada. Se le ponía gladius porque venía de la palabra gladiador. Casi siempre los gladiadores usaban esta espada de dos filos para pelear contra el contrincante, para pelear con el enemigo. Pero era una espada fuerte. Fíjate, esta espada de dos filos era eficiente, terrible en penetración y perforación contra el enemigo. Era tremendo esta espada. Ahora bien, cuando escribieron a los hebreos, ¿verdad? Allí donde se menciona, el que escribió los hebreos menciona una
poderosa palabra. Pero así como los antiguos, y vamos a simbolizar esto, así como los antiguos tenían la espada de hierro, tenían el arco de bronce y tenían la saeta para pelear con el enemigo, déjeme decirle que simbólicamente, traduciendo esto a la vida de hoy, también Dios le ha dejado tres cosas poderosas a la iglesia, tres cosas poderosas que usted tiene que tener. Lo primero es que Dios nos dejó la palabra de Dios escrita en este libro, nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos da poder, y también nos dejó la oración, el cual nos sirve para cuando llegamos y clamamos a Dios, Él nos da fuerza, y es una oración que rompe cadenas, la oración rompe todos los yugos. Pero en los Hebreos, el que escribió los Hebreos comparó la palabra de Dios, y él dijo en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. En otras palabras, el que escribió los Hebreos estaba diciendo, si los romanos tienen una espada de dos filos que corta para donde quiera que hay, déjeme decirle que nosotros tenemos la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, y pronto lo vamos a estar viendo el por qué es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Así que la espada de dos filos se quedaba corta a comparación de la palabra de Dios, a comparación del Espíritu Santo, a comparación cuando un hombre es lleno de oración, porque cuando la oración está en el hombre, déjeme decirle que Dios siempre y 100% está con esta persona. Así que el que escribió los Hebreos dijo esto, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y cuando nos detenemos en ese versículo, mire todo lo que sacamos. Uno, porque la espada de Dios es viva y eficaz. Uno. Segundo, más cortante. Tercero, que toda espada de dos filos. Cuarto, penetra. Quinto, hasta partir el alma y el espíritu. 6, coyunturas y los tuétanos. Y 7, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo es la palabra de Dios? Antes estaba la espada, estaba el arco y estaba la saeta. Hoy tenemos en la palabra de Dios el Espíritu Santo y la oración, que es poderosa. Ahora, ¿por qué dice viva y eficaz? Es decir, que la palabra de Dios es vida. Estamos refiriéndonos a su origen divino, como a su poder para permanecer efectiva, trascendente, a pesar del paso de los siglos, del tiempo, de los años. La Biblia es realmente trascendente, suficiente, completa, actual, sea la época que sea la época de la humanidad, donde vivimos los que vivieron, porque es la misma palabra de ayer, de hoy y para siempre. Por eso que Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. El mismo Señor Jesucristo lo había dicho, y dijo también Juan 6:63, el espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu, dijo Jesús, y son vida. Así que la palabra de Dios es cortante, es más cortante que una espada de dos filos. Se queda abajo, porque la palabra de Dios nos enseña cómo
cómo caminar en el camino de Dios, cómo llegar al cielo, qué debemos de hacer para caminar rectamente, y el día que suene la trompeta de Dios, que seamos levantados, que estos cuerpos de corrupción se vuelvan incorruptibles y que seamos levantados para recibir al Señor allá arriba en el cielo y podamos estar con Él para siempre. Gloria al Señor. Tenemos tres cosas importantes: la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración, que tienen que acompañarnos todos los días de nuestra vida. Jeremías dijo unas palabras fuertes cuando le fue a predicar al reino de... Así usted está entendiendo que aún las piedras, por muy fuerte que sea, la palabra de Dios penetra y rompe todo. Más adelante dice: más cortante que toda espada de dos filos. Y esta arma de guerra fue contemporánea en los tiempos de los apóstoles y la usaban mucho los romanos. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y por qué, se preguntará usted, es más cortante? Porque ella nos enseña a cómo actuar en la vida aquí en este mundo, cómo caminar con el Señor. La palabra de Dios nos enseña esta espada. Fíjense que esta espada tenía tres cosas también en el tiempo de los romanos. Esta espada, que se llamaba gladius, era eficiente, escuche bien, terrible en penetración. Segundo, perforaba profundo, pero no se podía comparar, dijo el escritor de del libro de los Hebreos, porque lo que esta espada hacía, de que cortaba por todos lados, no tenía la capacidad que tiene la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios supera esta espada de dos filos llamado gladius. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, lo que no podía hacer la espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, toca las partes espiritual, la palabra de Dios. Ahora empezamos y decimos, ¿por qué penetra hasta partir el alma? Dice Apocalipsis 20:15, dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando que penetra hasta partir el alma. Usted está escuchando, mis hermanos. Ricardo, siento algo cuando usted dice, bueno, allí se está cumpliendo la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma. Dice, las coyunturas y tuétanos están nuestras áreas físicas. Penetra también la palabra, que es coyuntura, dice aquí, es el artículo movible que se encuentra entre los huesos. Cuando dice que llega hasta las coyunturas, usted sabe lo que es la coyuntura, ¿no? Es la parte que tenemos en cada unión de hueso, que es lo que nos hace mover, nos hace caminar, nos hace movernos. Esa es la coyuntura. Así que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice que son las coyunturas, los tuétanos. Cuando dice que son los tuétanos, esa es la sustancia de la grasa. Déjeme explicarle. Es la sustancia. Usted sabe que cuando se corta, lo primero que usted ve, cuando usted se corta, va a ver algo blanco. Es la capa, las coyunturas, los tuétanos es la capa que envuelve el hueso. Esa grasita blanca que se ve. Y dice la palabra de Dios que rompe, llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. Vea usted el poder que tiene la palabra de Dios. Así que hay muchas cosas, el por qué la palabra de Dios llega hasta el alma y el espíritu. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Separa y aclara. Eso es completamente. La palabra de Dios dice, cuando tú vas a hacer algo malo, dice, de momento sientes reprensión y dice, si lo hago, tengo
consecuencias. Es por eso que llega hasta el alma. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, útil para enseñar. Escuche bien, ahí va la primera palabra. Para enseñar, para reprender, que es lo que no nos gusta. Y usted va a ver por qué no nos gusta. Para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios te dice: no seas envidioso, ¿verdad? Que nos toca. Allí dice: ¿por qué envidiamos en la iglesia? Porque hay gente que envidia. La palabra de Dios dice: no envidies, porque eso no es bueno ante mi presencia. Y allí es donde está entrando, penetrando hasta partir el alma. La palabra de Dios dice: no entres en envidia, sea fuera de la iglesia, sea dentro de la iglesia, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 14:30, dice: el corazón apacible, dice, apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Y en esta noche Dios está diciendo que no tiene que haber envidia en nuestra vida. La palabra de Dios dice que nosotros no debe haber celos ni contiendas dentro de las iglesias, fuera de la iglesia. La palabra de Dios es cortante, más cortante que una espada de dos filos, porque llega hasta penetrar el alma y el espíritu. Dice que no debe de existir el celo y las contenciones en nuestro corazón. Yo te lo dije, como dice la hermana María en la iglesia, yo te lo dije, que la palabra de Dios es cortante como una espada, más cortante que una espada de dos filos. Muchas veces cuando nos dicen la verdad no nos gusta, pero la palabra de Dios está diciendo que no debe haber contiendas, que no debe haber celo dentro de las iglesias y aún fuera de las iglesias. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra de Dios dice: no seamos chismosos. Yo te lo dije, que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Y por qué existe el chisme en las iglesias? ¿Y por qué existe el chisme entre los hermanos? La palabra de Dios te está diciendo: no, hay que reprender el chisme en las iglesias. Eso no debe de existir, porque la palabra de Dios nos dice que no es bueno tener envidia, tener celos, ser contenciosos, ser chismosos. Dice Proverbios 16:28: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. ¿Qué puedo decir esta noche? Es más cortante que una espada. La palabra de Dios es más cortante, porque esta llega hasta penetrar el alma y el espíritu. Nos habla bien claramente y nos dice lo que debes de hacer y no debes de hacer. Así que vamos a seguir, y déjeme tomar un poquito de agua. Vea lo que dice la palabra de Dios. Y esto es fuerte. No seas idólatra. Bota los ídolos, todas esas vírgenes, muñecos, y aunque te duela, tengo que decírtelo con amor del Señor. Porque muchas veces te dice: no, tengo esta estatua o tengo este ídolo aquí, es como el retrato de mi mamá. ¿Sabes qué? Cuando él dijo, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en Éxodo 23:16, dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos,
ni semejante alguna de lo que está allá arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. No los adorarás, ni les servirás, porque yo soy Dios, tu Dios celoso, y soy Dios todopoderoso, dice el gran Dios Jehová de los ejércitos. No hacer idolatría, ¿verdad que es cortante más que una espada de dos filos? Esa es la palabra de Dios. Yo te lo dije. Bota todo muñeco, todo lo que a Dios no le agrada, tienes que deshacerte en el nombre de Jesús. Cuando alguien me dice, no, porque es como un retrato. Mira, la palabra no te agrada, no te harás imágenes. Viene de imaginación, de algo que tú no has visto, de algo que tú no conoces. El retrato de mi madre es un retrato, es diferente, porque yo la conocí, yo caminé con ella, estuve en el vientre de mi madre. Así que ese es un retrato, pero no es una idolatría, no es un ídolo. Dios está hablando con la palabra como está escrita. No seas idólatra. Usted me va a decir a mí, hermano Ricardo, pero la idolatría puede ser idolatrar un carro por todas las áreas. Dios no quiere que nosotros tengamos idolatría, que hay que adorar solo aquel que hizo el cielo y la tierra y que mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario y nos diera salvación. Hermano Ricardo, eso lo dijo en el Antiguo Testamento, pero no lo dice en el Nuevo Testamento. Dice en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice, en el capítulo 5, 21 de Juan, dice, hijos, guardaos de los ídolos. Eso está en el Nuevo Testamento. No te gusta, apaga el televisor, apaga lo que quieras, pero tengo que decirte la verdad. Bota las vírgenes de yeso, bótalas, que eso es idolatría y abominación a Jehová. Eso no es Dios. Hay que arrodillarse ante Él, que es el dueño del universo y el que hizo las estrellas del cielo y todo lo que aquí está en la tierra. Así que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que alguien puede decir, hermano Ricardo, me duele lo que está diciendo. Ahí está penetrando hasta el alma y el espíritu. Me duele hasta los huesos cuando lo estoy escuchando predicar. Bueno, ahí está llegando la palabra hasta las coyunturas y los tuétanos. No puedo hacer nada. Oh, hermano Ricardo, yo nunca pensé que trajera una palabra tan fuerte en esta noche. Así que la palabra de Dios, dice, penetra y llega hasta los pensamientos y llega hasta las intenciones del corazón. Lo siento si no te gusta, pero tengo que decirte una verdad. Por todo esto, la palabra de Dios también nos da una salida, ya que nos exhorta, nos da una salida y dice, en Juan 3:15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. Así que voy a entrar en los otros dos puntos. No lo voy a desarrollar como lo desarrollé en la palabra. Rápidamente quiero decirles que la otra cosa, y cuando digo cosa lo puedo mencionar porque digo, es el Espíritu Santo que tenemos, el antes y el después. Juan 16:7 dijo, pero yo les digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, dijo Jesucristo. Hechos 1:8, que es muy reconocido por todos, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cambios que el hombre tiene cuando viene a Jesucristo, el antes
antes y el después. Era por eso que los apóstoles cuando estaban y Jesús se fue, dijo: esperen la promesa del Espíritu Santo. Tres cosas que tenemos hoy para la iglesia: es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y es la oración. Antes, como dije, habían tres cosas que usaban los antiguos para defenderse, para ganar las batallas, para pelear y conquistar, que era la espada, que era el arco y era la saeta. Ahora Dios te está diciendo que tienes tres poderosas cosas en tu vida para pelear, para luchar, para ganar batallas, para llegar al reino de los cielos, para ganar almas, para predicar la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la saeta que viene siendo la oración. Juan 5:14 dice: es la confianza que tenemos en el que si en Él pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos está hablando de la oración. Colosenses 4:2 dice: persevera en la oración, velad en ella con acción de gracia. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creedlo que lo recibiréis y os vendrá. El poder de la oración. Santiago 5:16 dijo: la oración del justo puede mucho. Primera de Reyes 17, Elías, cuando estaba frente a los enemigos, dice que él hizo una oración poderosa y no llovió por 3 años y medio. La oración del justo puede mucho. Es una de las armas que Dios nos ha dejado para estar capacitado, para pelear la batalla espiritual, para caminar conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios está llena de relatos que describen el poder de la oración y las varias situaciones que pasaron en la antigüedad. El poder de la oración ha vencido a los enemigos. Por eso que el salmista en el capítulo 6 verso 9-10 decía: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. El 10 dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. El poder de la oración hace devolver la vida a alguien cuando está muerto. Se recuerdan cuando Eliseo oró por el niño en Segunda de Reyes capítulo 4 del 32 al 33, y él resucitó. Después que estaba muerto, vuelve a la vida. Quiero cerrar con esto. Estoy cerrando el mensaje con esto y digo: Dios, a través de la oración, abre ojos, cambia corazones, sana heridas, concede sabiduría, levanta al caído. La oración sana al enfermo, rompe cadenas, quiebra rocas fuertes, quiebra baluartes por muy fuertes que sean y altos. La oración concede la petición de tus corazones cuando vienes llegando a los pies de Jesús. La espada de hierro, el arco de bronce, la saeta, 3 grandes armas que usaron los antiguos, nuestros ancestros. Hoy te dice Dios: tienes 3 armas poderosas: el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración, las cuales te ayudarán a triunfar en esta vida. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes por este mismo canal.